Hola, ¿qué tal amigos de betadescargas.com? Bienvenidos a un nuevo tutorial que es cómo hacer cómo usar el efecto zoom para editar su video, para marcar algún sector de la pantalla por algún video tutorial que hayan hecho ustedes o algo que hayan grabado y que quieran enfocarse en eso. O quizás que no salga el menú de Windows como lo estoy haciendo yo ahora. Entonces, para hacer esto, vamos a grabar obviamente nuestro video con el mismo Camtasia Studio. Y ya que lo tengan guardado, ya lo voy a arrastrar al Camtasia a lista de clips. Y nuevamente lo voy a arrastrar aquí abajito al editor de videos. Y le voy a dar un formato de que es de HD 1280 por 720 píxeles. ¿Por qué eso? Porque a mí me gusta, porque es una buena calidad, se ve súper bien y se escucha súper bien aparte y pesa muy poco. Es muy bueno el formato MP4 en sí. Pero ustedes también pueden escoger el formato que ustedes quieran. Entonces le damos en aceptar. Y ahí se acomodó el video. Entonces, bueno, aquí hay un zoom, se me agrega a mí, no sé por qué automáticamente, si a ustedes les pasa, para eliminar un zoom, le dan clic al zoom y le dan suprimir. Y ahí usted está seguro que ya se va a borrar este efecto zoom in, desplazar. Sí, estoy seguro. Y ahora sí, estamos listos para editar nuestro zoom. Ya tenemos el video aquí, que dura unos cuantos segundos. Entonces voy a marcar en el segundo en que yo quiera que se haga algún tipo de zoom. Por ejemplo, aquí en el segundo, a ver, en el segundo 2, ahí. Y en el segundo 2 ya marqué. Y para esto vamos a editar zoom. Y ahora quiero que se marque esta área. Entonces para eso voy aquí al recuadro. Y aquí con esta flechita aquí en la esquina del cuadro puedo achicar este pequeño cuadro, recuadro. Y lo acomodo donde yo quiera que grabe. Y ahí está. Yo lo acomodé. Y ahí lo vamos a dejar. Entonces ahora aquí tengo otra opción que es la escala. O sea, la escala no. La escala, bueno, sí, la escala es que a medida que va checando, se va conservando este cuadro para que el formato sea el mismo y no se vea más chico el video ni nada, sino te mide la escala de zoom, ¿ya? Eso no importa. Eso va a depender de ustedes cómo lo modifiquen. Entonces vamos a la duración. Y en la duración es lo que dura la transacción del video normal que va reproduciéndose al zoom. ¿Ok? Entonces ahora lo vamos a ver. Es de un segundo. Un segundo está bien. Ahora vamos a ver el zoom. Ahí, al principio, play. Hola, ¿qué tal amigos de Ve, betadescargas.com? y ahí se me Bienvenidos a un nuevo... acercó a este sector que yo ya marqué. Pero ahora el problema es que yo quiero que vuelva a estar normal, como había empezado. Pero resulta que en todo el video se marca ese recuadro. Como ven, yo avanzando y marca solo ese recuadro. Entonces para evitar esto, o sea, para volver a la normalidad, póngase usted donde quieran que vuelva a la normalidad. Por ejemplo, yo voy a poner aquí en el segundo 5. Ya en el segundo 5 va a volver a la normalidad. Entonces para eso ya marqué el segundo 5. Aprieto el recuadro. Lo acomodo arriba nomás, en la esquina. Esquinita bien esquinado. Y lo agrando nuevamente al formato normal. Y ahí automáticamente acá abajo, en la sección de abajo, me va a de zoom, me va a quedar marcado este efecto. Todos los efectos van quedando guardados ahí. Entonces, por ejemplo, si ustedes no quieren este efecto,
le dan clic y suprimir. Y ahí ustedes lo van a eliminar, tal como lo había hecho cuando había entrado recién al programa, que me salía con un efecto, con zoom. Entonces ahora voy al inicio y voy a probar nuevamente cómo quedó el zoom. A inicia, Hola, ¿qué tal se amigos va de al zoom y betadescargas.com? nuevamente aquí. Bienvenidos a un nuevo Ahora, tutorial. sí, En ahí este caso volvió. es como Y eso sería lo del zoom. Y ahí ustedes pueden ir jugando con el zoom. Es muy, muy bueno este programa Camtasia Studio para esto. Entonces ahora para guardar estas opciones, estos zoom, le doy en terminado. Para que cuando me guarde el video yo quiero que dure hasta acá nomás. Entonces le doy clic en botón derecho, dividir, selecciono esto y lo suprimo, lo elimino o delete. Porque yo quiero que solamente esta parte del video salga. Ahora para exportar este video me voy a producir video como HD, como lo había explicado al principio. Ustedes pueden escoger cualquiera. Siguiente, el nombre de producción, el nombre de nuestro video. Y aquí la carpeta donde se va a guardar nuestro video. Y aquí si queremos marcamos esta opción de screencast cuando queramos que se suba a esta página web. Si nosotros queremos, yo no tengo ni idea de qué página web es, pero te la recomiendo. Siguiente, y aquí nos salen más detalles nomás de nuestro video MP4. Y para terminar, para exportar finalmente nuestro video, le damos a finalizar. Y ahí se va a renderizar. Y esto va a durar dependiendo de la duración real del video. Si dura 8 minutos, obviamente no va a ser así de rápido. Va a ser un poco más lento y también del rendimiento de su computador y de los programas que tengan abiertos. En este programa no tengo, en este momento no tengo ningún programa abierto y por eso anda bien. Entonces ahí va a exportar y ya está. Ya está casi. Por ejemplo, yo puse de carpeta el escritorio. Ah, bueno, hola, y ¿qué tal? automáticamente se nos reproduce. Finalizar le damos. Y aquí automáticamente en el escritorio se me creó la carpeta con el título que le puse. Y aquí dentro está el video. Y ahí ustedes lo suben si quieren. Yo lo voy a eliminar y también voy a cerrar mi proyecto. Porque ya no quiero seguir. Y bueno, ahí ustedes deciden lo que hacen con el Zoom. Gracias por ver el video. Recuerden entrar a bdescargas.com o betadescargas.com, como ustedes quieran. Y darle me gusta en Facebook a la página. Y ahí ustedes podrán enterarse cuando nosotros hacemos una nueva, un nuevo post, ya sea de tutorial o de lo que sea. Y muy bien, nos vemos. Gracias por el tutorial. Chao.